estudiar la carta que escribe el apóstol Santiago. Se pudo estudiar desde el capítulo 1 hasta el versículo 18. Hoy tenemos que terminar el capítulo 1 y vamos a ir leyendo en parte. Si quieren dejar sus Biblias abiertas así en el lugar, y vamos a ir siguiendo la lectura que también va a salir por la pantalla. Yo no tengo cómo monitorearla desde acá, pero más o menos me voy arrimando, voy a ir mirando. Apóstol Santiago. Esta mañana, cuando comenzamos la meditación, le llevaba a pensar, qué extraño, siempre que escuchamos hablar del hogar de José y María, por supuesto la figura principal fue nada más ni nada menos que la del mismo Señor Jesucristo. Pero nos cuesta imaginar, nos cuesta pensar, que cuando se sentaban a la mesa, nos dice Mateo capítulo 13, que fueron más los integrantes de la familia. Allí estaba Santiago. Santiago es el nombre en griego, Jacob sería en hebreo. Había otro hermano de él que se llamó Simeón. Había otro hermano que se llamó José. Y había un cuarto hermano que se llamó Judas. La Biblia dice que estos eran los varones, pero también había hermanas mujeres. No se nos dicen cuántas eran, ni tampoco tenemos de ellas ninguno de esos nombres. Pero todos ellos formaron parte de la mesa familiar. Convivieron tantos años juntos, junto a su padre, a su madre. Algunas tradiciones hablan que en algún momento José murió muy joven y quedó a cargo del hogar el primogénito de los hijos, que siempre continuaba la tarea que hacía el padre, tal cual era la costumbre judía. Y en ese hogar quedó María a cargo de toda la familia. Ahora, nunca se nos habla en la Biblia, nunca se menciona algo más acerca de la familia, de los hermanos, de las hermanas. Por eso, cuando el Señor deja el oficio de la carpintería y toma el otro oficio que fue el de maestro, con el cual trabajó casi 3 años después de su bautismo, ¿qué habrán pensado aquellos hermanos? ¿Habrán imaginado que estaban viviendo junto al Mesías, el enviado de Dios? ¿Qué pensamiento habrán tenido de ese hermano? ¿Lo veían solamente como un hermano de sangre o como el Hijo de Dios? Cuando escuchaban de su fama que se iba extendiendo poco a poco por todo Israel, las multitudes que le seguían, se empezaban a escuchar de que hacía milagros. Se empezó a escuchar tantas cosas hermosas de él. Bueno, hasta que llegó el final, que todos conocemos. Y aún en ese triste final, tampoco les vemos mencionado en ninguno de los evangelios. Recién cuando llegamos a 1 Corintios 15, y el versículo número 7, ahí encontramos que una vez que el Señor resucita y que comienza a presentarse, como dice la misma Escritura, a más de 500, comenzando primero por los discípulos, menciona en ese versículo algo especial. Dice que el Señor tuvo un encuentro personal con su hermano. No sabemos más. No hay nada más agregado. Pero después lo vemos en el libro de los Hechos,
como uno de los principales de la iglesia, como alguien que realmente toma determinaciones dentro de la iglesia, alguien que ocupa un puesto muy especial y que no lo podía tomar cualquier persona. Lo cierto es que cuando él lo escribe, desde el primer versículo, nunca se menciona a sí mismo como el hermano del Señor. Siempre habla de él con respeto y tomando distancia, como diciendo: yo fui de aquellos que no creíamos en él, pero comencé a creer después que él resucitó. Por eso no nos llama la atención que la carta de Santiago empiece de esta manera. Lo volvemos a leer. Capítulo 1, versículo 1. Santiago, el siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión salud. Simplemente el siervo de Jesucristo. 17 veces menciona la carta a Dios y solamente 2 hace mención al Señor Jesús. Si alguien quisiera comparar el libro de Santiago con otro libro de la Biblia, el libro ideal sería el libro de Proverbios. Santiago es aquel que no solamente da conocimientos de fe, sino que pide que la fe se ponga en acción. Por eso en el libro de los Hechos vemos enseñanzas y doctrinas que comenzaban a dar vuelta al mundo ya en ese momento, porque la palabra se iba extendiendo. Pero Santiago dice: yo lo que quiero no son solamente palabras, lo que quiero son hechos y quiero acción. Pablo nos decía: ustedes tienen que tratar de interiorizar el Evangelio. Pero Santiago, en coincidencia, dice exactamente lo contrario. Dice: tenemos que aprender a exteriorizar el Evangelio. Y lo primero que nos habla es de una verdadera religión. Verdadera religión. ¿Cuántas veces nos han preguntado: ¿y vos de qué religión sos? ¿Y vos en qué crees? ¿Qué es para vos la religión? Pregunté esta mañana y alguien me dijo muy bien: religión viene de religar, es decir, reunir. Y eso es lo que se trata realmente. Religión es que el hombre pueda unirse a Dios. Y podemos hacer una escala, escribir una lista larguísima de todo lo que el hombre siempre ha procurado para poder alcanzar y llegar hasta donde está Dios. Pero hay algo que el hombre no entiende, y es que ya Dios lo hizo por cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros no seguimos una religión para alcanzar a Dios, sino que tenemos que agachar la cabeza y reconocer que Dios nos alcanzó a nosotros, que Dios nos vino a buscar a nosotros. Y esa es la verdadera religión, que Él buscó religarnos, reunirnos primero a nosotros. ¿Qué nos dice tantas veces Pablo? El amor de Dios nos amó Él siempre primero. Juan lo reafirma una y otra vez. Siempre Él llegó primero que nosotros. Él lo hizo a pesar de que nosotros no queríamos creer. Nos resistimos, nos rebelamos, nos enojamos con Dios a veces por las cosas. Pero sin embargo Dios siempre buscó quedar unidos y ligados permanentemente a Él. La demostración más grande, lo que vamos a hacer en un momento, poder recordar que el Señor Jesús ocupó el lugar que merecíamos nosotros, pagó la deuda que teníamos que pagar nosotros y lo sufrió todo solamente por amor, por misericordia, para buscarnos a cada uno de nosotros y para volver a ligarnos con Dios. Eso es la verdadera religión. Pero hay otra cosa que también es importante y lo tenemos que destacar porque lo destaca Santiago.
Y es que yo necesito estar permanentemente unido a ese Dios que tanto me ama. Yo necesito estar religado. Yo necesito una verdadera religión que me acerque a Dios. ¿Saben ustedes una cosa? El Señor lo hizo primero. Porque este libro, y todo lo que contiene este libro, me enseña cómo puedo permanecer unido a Dios en una verdadera religión. ¿Nos damos cuenta? Por eso va a decir en estos dos primeros versículos, el 19 y el 20: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Miren ustedes qué consejo. Cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que opinamos, cuidado con nuestro temperamento. Tenemos que aprender a manejarlo. No siempre voy a tener la razón, no siempre mi opinión va a cambiar las cosas. Seamos respetuosos. Y es más, no terminen enojados por esto. El apóstol Pablo lo decía en Efesios capítulo 4, con otras palabras, ¿se acuerdan? Airaos, pero no pequen. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino que solucionen las cosas lo antes posible. Fíjense ustedes el consejo, ¿no? Hay que seguir este orden. Seamos prontos para oír, seamos tardos para hablar, seamos tardos para enojarnos, para airarnos, prontos para oír. ¿Se acuerdan cuando el Señor juntaba a las multitudes que se sentaban en la ladera a veces de una montaña en forma de abanico, o que se ponían junto a la orilla del mar en Galilea? Y el Señor, cuando se presentaba a hablarles y les iba a dar un consejo importante, ¿cuál era la palabra que siempre usaba para unir a la multitud con lo importante que él iba a decir? El que tiene oídos para oír, no lo escucho. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Lo sabemos de memoria? Bueno, lo mismo está diciendo aquí Santiago. Seamos prontos siempre para escuchar primero. No pongamos nuestra opinión. No nos adelantemos a hablar. Seamos prudentes. Dejemos opinar, escuchemos y después tomemos la palabra. Por eso dice, sean prontos para oír y luego tardos para hablar. No está diciendo Santiago, mire, usted tiene que hablar pausado, tiene que hablar bajito, despacito, o tiene que hablar casi como con sílabas, cortado. No es eso lo que se nos está diciendo. Nos está diciendo, tómese el tiempo necesario. Antes de hablar sobre algo que no sabe, mejor no hable. Tardemos para hablar si es que tenemos que pensar algo y dar nuestra opinión en ese momento. Pero que lo que opinemos, lo que digamos, que sirva para algo, que no sea algo hueco, vacío. Decía el proverbio, ¿se acuerdan ustedes? La blanda respuesta quita la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. ¿Cuántas veces lo que nos dice Santiago nos queda muy unido a alguno de los proverbios? Y hay algo con lo cual termina este consejo. No solamente nos dice que seamos prontos para oír, lentos para hablar, sino que el tercer consejo, hablen, pero no se enojen. Airaos, pero no pequéis, decía Pablo. Cuando un
unimos estos dos consejos, descubrimos lo siguiente. Nos está permitido enojarnos. Está bien que a veces sintamos bronca por algo. Veamos cosas que no nos gustan y es como que decimos, nos salta la térmica. Es normal, es común, pero cuidado. Una cosa es enojarse y otra cosa es enojarse y pecar. Ustedes me dirán, pero el Señor también se enojó. Claro que se enojó. Mire, la Biblia menciona por lo menos 3 veces en que el Señor realmente se enojó y tuvo que reaccionar. Pero como dice la Biblia, el Señor reaccionó de esa manera, pero no pecó. Una vez lo enfrentaron los fariseos, como tantas veces, los religiosos de la época, que venían con sus costumbres, sus tradiciones, y le querían imponer al Señor la manera en que tenía que hacer las cosas. Ellos le querían decir a Dios cómo había que obedecer la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué les dijo el Señor? Quizás una de las palabras y frases más duras que alguna vez salieron de su boca. Ustedes son como sepulcros blanqueados. Así están sus vidas por dentro. Ustedes de labios para afuera parecen impecables, pero por dentro son sepulcros blanqueados. La segunda vez que el Señor se enoja, lo hace ante una actitud y se enoja contra sus propios discípulos. ¿Se acuerdan? Venían los chicos, se subían a los hombros, a las rodillas, se lo abrazaban y el Señor los besaba, los tocaba, los bendecía, dice la palabra. Y los discípulos llegaron y dijeron, chicos, no molesten, salgan de acá. El Señor no quiere que estén. Y el Señor los frenó y les dijo, no, un momentito. Dejen que los niños vengan a mí. Porque los que son como ellos son los que van a entrar al reino de los cielos. Y los tales es el reino de los cielos. Por supuesto, quizás la que más nos acordamos. El Señor entró a la explanada del templo y no lo podía creer, porque era un mercado. Estaban los cambistas de monedas, los que vendían las ofrendas para ser llevadas al atrio, para ser sacrificadas. Y era todo un negocio, todo un comercio. Aún los que compraban eran parte de aquel sucio negocio. Porque en vez de preocuparse de tener una ofrenda preparada, en vez de prepararse durante toda la semana para traer ese sacrificio al Señor, lo único que hacían era venir con la última moneda que les quedaba y ver qué podían comprar ahí antes de entrar, como diciendo, ¿cómo me hago para sacar la culpa rápido? Bueno, dame esto, lo más barato que tengan, tomá, acá tenemos. Y así obraban en favor de Dios. Por eso el enojo fue tal. El Señor tiró las mesas de los cambistas, de los vendedores y aún de aquellos que deseaban comprar. Vale enojarse. Nos está permitido enojarnos, pero siempre con un buen sentido y buscando lo mejor. Hay veces que las personas se enojan y es como que tienen alquilado a una persona o a otra, ¿no? Y siempre están buscando cómo hacerle ver el error, cómo criticarlo, cómo hacerle daño, cómo buscar venganza, cómo discriminarlo, cómo tratar de señalarlo para que los demás lo hagan a un lado. Eso es pecado. Eso es airarse y dar una opinión sucia. Eso es jugar sucio delante de Dios. Y es lo que Dios no desea. Airaos, pero no pequéis. Luego, el consejo de Santiago. A
partir del versículo 21 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual dice puede salvar vuestras almas. Versículo 21. Primera palabra: desechar. Voy a poner acá un costadito para poder hablar. ¿Podemos levantar un poquito? Acá encontramos cómo un corazón tiene que recibir permanentemente la palabra de Dios, la palabra implantada. Cuando habla de implantada, en el original tiene que ver con el logos. Logos se refiere a la palabra del Señor. Levantamos un poquito la segunda parte. Aparece nuestra primera frase en el versículo 21, que es desechar. ¿Y qué se nos dice allí? Desechen todo tipo de malicia y de inmundicia. Cuando yo voy a buscar la palabra de Dios, cuando tengo que ponerme a entender y a comprender qué quiere decirme Dios para comenzar a cambiar mi vida, lo primero que necesito es tener un corazón limpio. Dios necesita trabajar en mi vida, pero mi vida tiene que estar dispuesta a estar limpia delante de Él. Esta misma palabra, desechar, la encontramos cuando vamos al capítulo 11 de Juan. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Aquí está el amigo del Señor, llamado Lázaro. Hay una tumba que está cerrada hace ya 4 días. La mayoría de las personas dijo: el Señor llegó tarde. ¿Qué va a hacer con una persona que ya murió, que está sepultada allí, con esa roca que tapa toda inmundicia y todo olor nauseabundo que sale de ese lugar? Sin embargo, el Señor llegó hasta el frente de la tumba y pidió ayuda. Y dijo: por favor, corre la piedra. Corrieron la piedra. Y la palabra poderosa del Señor, que hasta el día de hoy tiene vigencia y que puede cambiar y transformar la vida de cualquier persona, que puede perdonar cualquier tipo de maldad y de inmundicia, que puede limpiar porque tiene poder para hacerlo aún en este día hoy, tantos años después. La misma palabra dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. ¿Se acuerdan cómo salió? Las vendas, tipo momia, lo hacían permanecer casi como una estatua duro. Comenzando desde los pies, lo rodeaban todas las vendas, pasando por los brazos y los hombros hasta llegar al cuello. Y en su cabeza todavía tenía más lienzos y un sudario. Es decir, era una persona totalmente anulada, llena de vendas, llena de envoltorios. Y hay otra palabra que enseguida se muestra de la boca del Señor, porque se dio cuenta que solo no podía salir, que necesitaba ayuda. Apenas si se podía mover. ¿Qué palabra fue esa? Desechar, desatarle, desatarle. Desechen las vendas y el sudario que tiene puesto. Y cuando lo ayudaron y le sacaron las vendas, acá el cuerpo tomó de nuevo movilidad. Recobró la vida y volvió a ser el Lázaro que todos conocían, el amigo del Señor. ¿Se dan cuenta? A veces en nuestra vida no nos damos cuenta, pero las vendas comienzan por abajo, o tal vez por los hombros.
Nos sentimos cómodos. Sentimos que podemos seguir adelante. Gracias. Sentimos que todavía nos podemos mover con libertad, pero llega un momento que cuando nos queremos zafar, queremos sacarnos las vendas, el tiempo ha pasado y ya no podemos. Hasta nuestra cabeza quedó cubierta, llena de vendas. El pecado es así. Nos envuelve, nos ata, nos ciega, nos deja paralizados. Y necesitamos una voz que nos diga: ven fuera. Una voz que diga: ayúdenlo, desátenlo, desechen las vendas. Y gracias a Dios, porque siempre hay gente dispuesta a ayudar, para correr la piedra o para sacar las vendas y para volvernos a la vida, como pasó con Lázaro. Por eso el Señor nos dice esta palabra: desechar toda malicia y toda inmundicia. Sigue diciendo el versículo 21: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podemos ser salvos, sino en el único nombre del Señor Jesucristo. No cabe ninguna duda que la palabra implantada del Señor es la palabra de Dios. Pero dice, es necesario recibirlo como mansedumbre. Hermanos, no vaya a la verdulería de la esquina, tampoco a la farmacia, no hay ningún supermercado. Como les decía esta mañana, ni siquiera por Mercado Libre se consigue. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Moisés fue considerado por Dios en la Biblia como uno de los hombres más mansos que tuvo la tierra. ¿Y Moisés? Sí, Moisés fue llamado así. Otra de las personas que fue llamada por él mismo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién lo dijo? El mismo Señor Jesucristo, ningún otro. ¿Qué significa una persona que practica la mansedumbre? Porque es una persona mansa, es una persona que ha aprendido a vivir en paz, es una persona que tiene la paz de Dios, que ya está limpio y que está dispuesto a recibir cada día la palabra de Dios para que lo vaya cambiando, para que lo vaya transformando. Por eso cuando se acuesta, siente la paz de Dios. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces sentir confiado. La mansedumbre hace que recibamos la palabra de una manera diferente. Uno sale a la calle y hay veces que encuentra muchas personas que están enojadas con el gobierno, están enojadas con los vecinos, están enojadas con su familia, están enojados con las personas que les rodean, están enojados con el mundo. Y lo peor de todos es que también están enojadas con Dios. Qué difícil es hablarle a esas personas, porque no te quieren escuchar. Quieren ser sabios en su propia prudencia. No son capaces de poder recibir la palabra de Dios como hay que hacerlo, de una manera mansa, pacífica, de una manera que sentimos paz cuando la escuchamos. Solo cuando una persona es capaz de agachar su cabeza,
cuando siente verdadera humildad ante la grandeza de Dios, cuando ha sido quebrado realmente por el Espíritu Santo, es capaz de poder entender y comprender la palabra implantada que Dios desea que conozcamos. Desechar, recibir, pero sigue diciendo, versículo 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿De qué serviría seguir escuchando, llenándonos de información, si todo va a quedar en la mente y nunca va a bajar al corazón? Por eso nos dice Santiago, la verdadera religión es la que recibe por la mente, razona, baja al corazón, y el corazón mueve las manos, los brazos, hace mover nuestras piernas y nuestros pies. Y pone la fe en acción. De eso se trata. Por eso lo voy a repetir una y otra vez. No solamente conozcan, se informen de la palabra de Dios, sino que también reciban y hagan. No sean solamente oidores, sino también hacedores. Cuando hablamos de todo esto, me imagino a un Zaqueo, odiado por todo el pueblo, perseguido por todos los vecinos. Una de las peores personas para tenerlo de vecino, ¿no? Pero hubo una actitud en él que no encontramos en otro hombre. Porque el Señor pasó ese día y era la última vez que iba a pasar por Jericó. Ya nunca más volvería a pasar por allí. Lo que podríamos decir, era la última oportunidad. Y él estaba allí en el árbol esperando. Y cuando el Señor lo llamó, él se bajó del árbol e inmediatamente se fue con el Señor a su casa. ¿Qué habrán conversado? ¿Qué le habrá dicho el Señor? Todos lo odiaban, pero el Señor le dijo, necesito que me escuches. Yo tengo algo para decirte a vos. Necesito que recibas esto como de parte de Dios. Lo recibió con un corazón abierto, con un corazón dispuesto. No se quedó con lo que escuchó, sino que dijo, no voy a ser un oidor, voy a ser un hacedor. Y entonces le dijo al Señor, mira Señor, yo sé que le debo a muchos, les voy a devolver mucho más de lo que me pide la ley. 4 veces voy a devolver lo que yo les robé. ¿Qué tienen? No solamente un oidor, sino un hacedor. Alguien que recibe y que con su fruto inmediatamente conocemos qué pasó en su vida. Ahora, es interesante lo que también nos sigue diciendo. Dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice el versículo 25, el que se mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Y esta es la palabra que nos falta: recibir la palabra de Dios de manera atenta. ¿Saben ustedes que esta misma palabra, atentamente, la encontramos cuando el Señor resucita? Y van corriendo Pedro y Juan hasta la tumba del Señor a comprobar si era cierto lo que las mujeres decían acerca de este hecho. Fueron corriendo los dos. Juan llegó hasta la puerta,
pero no entró. Pero Pedro, dice, entró, dio vueltas por la tumba y miró atentamente todo lo que estaba allí dentro. Y señaló lo que le llamaba la atención. La misma palabra. Mirad con atención, minuciosamente, para ver cómo estaba eso. Saben ustedes que, me imagino que conocerán ustedes un espejo, ¿no? No sé si tendrán uno así de grande ustedes en su casa. No importa el tamaño, pero yo les pregunto, ¿hay alguno de ustedes que se mire en el espejo alguna vez? Por lo menos una al día se mira. A algunos les gusta mirarse un poquito más. Y le prestan mucha atención al espejo. Porque el espejo, dicen, a veces habla. El espejo nos dice muchas cosas. Y es interesante lo que nos dice aquí Santiago. Dice que a veces los hombres somos cuando digo hombres estoy hablando en general, somos de tener dos maneras de ver o de mirarnos en el espejo. Y una de ellas dice que es de manera muy ligera. Pasamos por ahí, nos miramos un poquito del peinado, de la camisa, a ver cómo estoy, ya estoy listo, pum, y nos vamos. Pero hay otros que se pasan mucho más tiempo frente al espejo. Y vuelve a decirnos, el que se mira en el espejo, donde está la ley perfecta, y agrega la de la libertad. Es decir, vuelve a decirnos, la palabra de Dios es como un espejo. Y tanto hombres como mujeres pasamos por ahí y nos podemos mirar de dos maneras. De manera rápida y ligera o de manera atenta y minuciosa. Y el espejo nos va a decir la verdad. No nos puede mentir. Nos va a mostrar tal cual somos. No puede inventar otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque el espejo, a quienes yo estoy mirando, tanto aquí como arriba, en el costado, son ustedes hoy, en la vida real, en vivo y en directo. Yo no puedo grabar imágenes así y cambiarlas. No puedo intercambiar sus ropas, sus rostros. El espejo me muestra tal cual lo que está pasando hoy, ahora. Me muestra la realidad. Nos podemos mirar espiritualmente ante la palabra de Dios de una manera ligera, como no dándole importancia. O podemos mirar si en ese rostro que se va a poner frente al espejo hay un hijo de Dios, a una hija de Dios. Si voy a mirar y voy a reflejar en ese espejo que tengo realmente la paz de Dios, o me voy a mostrar con una tristeza, con una amargura, pero por el otro lado voy a decir, yo tengo el gozo del Señor. El espejo no miente. Por eso es tan importante, como lo dice él, tenemos que mirarnos y aprender a mirarnos minuciosamente, atentamente, en el espejo que es la palabra de Dios. En esa obra magnífica que Dios ha hecho y que nos pone ante la palabra, así como martillo que quebranta, como panal de miel. Bueno, en este momento nos está diciendo, la palabra de Dios es un espejo. ¿Y cuán certero es este ejemplo? Hay una palabra griega difícil de pronunciar, que se refiere a la función que cumple un espejo. ¿Y saben cuáles son? Son dos. Un espejo sirve para contemplar y un espejo sirve para reflejar. Nada más que para eso. Contemplar y reflejar. Yo me puedo parar ante el espejo y allí puedo contemplar
todo lo que Dios hizo por mí. ¿De dónde el Señor me sacó? ¿De dónde el Señor me trajo? ¿Quién era yo hace un tiempo atrás y quién soy hoy? ¿Qué es lo que el Señor cambió en mi vida y qué necesita seguir cambiando? Por eso es esa función. Yo me contemplo y reflejo. Pero si sentimos tristeza, amargura, si caminamos lejos de Dios, si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos la obra de Dios, no solamente lo que Él hizo en la antigüedad, sino lo que Él está haciendo hoy en mi vida, el espejo me está diciendo, tu vida no refleja nada. Tu vida no tiene la obra de Dios. Necesita que Dios actúe inmediatamente para transformarte, para cambiarte. ¿Nos damos cuenta? Esto es lo importante. El espejo sirve para contemplar y sirve para reflejar. Les contaba, había un guía en una galería de arte que llevaba muchísimas personas que entraban de grupos y bueno, a él le tocaba presentar la obra, la cual siempre permanecía escondida detrás de un cortinado. Y les hablaba primero del autor, les daba el título de la obra y luego descorría la cortina y les mostraba la obra en general. Dice que la gente cuando se abría la cortina y miraban la obra de ese pintor, realmente se quedaban sorprendidas y todos a una voz decían, ¡oh! O vivaban, hasta aplaudían algunos. Y saben ustedes que este hombre se acostumbró tanto a llevar tantos grupos y a recibir ese oh y los aplausos, que hasta comenzó a creerse que él era el autor de la obra. Y se ponía casi adelante de la obra y no permitía que le sacaran las fotos como el público quería. Entonces, en un momento, uno de los jefes de la sala los mandó a llamar y le dijo, mire, yo estoy observando que usted trabaja muy bien. Todas las cosas con las cuales usted enseña a la gente están perfectas. Todo lo que usted hace por este lugar para que venga cada vez más gente es loable, pero le tengo que pedir un favor. La gente le tiene que pedir a usted que se corra para sacar la foto que la obra de arte se merece. Por favor, señor, yo le voy a pedir, si usted quiere seguir trabajando aquí, va a tener que ponerse un costado. Porque la gente viene a quitar fotos y a mirar y a observar, a admirar las obras de arte hechas por determinados autores, pero no quieren sacarle una foto a usted. La foto es para la obra. A veces, hermanos, queremos ocupar el lugar que no nos corresponde. Queremos ser más grandes que Dios. Dios es el que hizo la obra. Dios es el autor de todo. ¿Cómo yo voy a atreverme a participar o a querer aparecer en la foto donde solamente tiene que verse la obra de Dios? Pablo lo decía de otra manera. Miren, no importa acá quién hace la obra, porque a veces Pablo plantó, Apolo regó, pero el que da el crecimiento, ¿quién es? Es Dios. Él es el autor y consumador de la obra, no nosotros. Si deseamos realmente tener una religión verdadera que nos acerque cada vez más a Dios y que nuestra vida refleje la obra de Dios, nos tenemos que poner en costado, porque la honra y la gloria siempre será para Dios. Los últimos 2 versículos se los menciono para no hacer más largo todo esto. Es un consejo que da el autor de la carta para que nos pongamos a pensar en las viudas y los huérfanos. 2 grupos que el Señor estuvo siempre atento a atenderlo
y dejó muchas leyes en el Antiguo Testamento para ser observadas. Trató de que también los discípulos en la primera iglesia se ocuparan permanentemente de ello. Y eso es llamado de atención para nosotros, para que pongamos realmente el Evangelio en práctica. No nos olvidemos de las viudas, de los huérfanos, sobre todo aquellos que tienen grandes aflicciones. Y esto no quiere decir, bueno, háganle una llamadita, traten de visitarlo de vez en cuando. No, habla de hacer algo más, realmente ayudarles y procurar suplir sus necesidades. Y el otro consejo que da, dice, hermanos, guarden sus vidas de todo mal, no se contaminen. Así es como cierra este capítulo hablando de la verdadera religión, la que alcanza Dios mi vida en primer lugar, pero yo deseo todos los días ser como fue el Señor. Un pasito más, un cambio más, para poder ser